En Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, si se escuchan un poquito mejor la voz, estuve varios días sin hablar y me costó mucho. Proverbios 29, vamos a leer el versículo 23. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ese es el versículo y el concepto que nosotros vamos a estudiar juntos. Oremos y luego vamos a ir a la prédica. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta verdad sencilla y poderosa. Por favor, que tome raíz en nuestros corazones, porque de entender esa verdad sabemos que es fácil y cualquier persona presente la puede entender. Pero de aplicar y vivir, Señor, es más difícil, porque yo sé que la soberbia se esconde en nuestros corazones. Yo sé que muchas veces, en vez del amor de Dios, tenemos el amor al mundo en nuestros corazones, que incluye la vanagloria de la vida. Pero sabemos que tu amor, Señor, no se envanece. Entonces no queremos este problema de soberbia en nuestras vidas. No queremos este producto del problema del amor en nuestras vidas, sino deseamos que el Espíritu Santo pueda proveer su fruto, producir su fruto en cada vida de cada hijo de Dios presente, el amor. Y que seamos humildes y así agradarte, Señor, con nuestra actitud y acciones siempre. Ayúdanos a tener ese dulce espíritu de humildad. Necesitamos tanto, Señor, tu ayuda con eso. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, hermanos, la soberbia del hombre le abate, o sea, lo trae bajo, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La honra sustenta al humilde. La soberbia, hermanos, destruye. La soberbia destruye, pero la humildad exalta. Es difícil este tema porque de verdad la soberbia se esconde en rincones del corazón. Quizás pasó 6 meses y no has sentido o percibido una lucha con la soberbia, pero de repente sucede alguna situación que gatilla, que detona la soberbia, esa falta de carácter en ti. ¿Te has dado cuenta que a veces nosotros decimos que la soberbia es carácter? Tiene mucho carácter, fuerte carácter. No, es falta de carácter, ¿cierto? Es una falta de carácter. Y nosotros a veces de repente explotamos y nos damos cuenta que la soberbia viene a mostrar su cara fea en la vida. Puede ser con el cónyuge, puede ser con los hijos, puede ser con un vecino, puede ser con un colega, un compañero, o quizás con un desconocido, quizás con la persona enfrente de ti en la fila en el supermercado. Pero a veces la soberbia de repente quiere aparecer y mostrarse. Y la humildad también es difícil porque es quizás la única cualidad que existe, que una vez que alguien cree que la tiene, la perdió. ¿Cierto? ¿Escucharon del pastor que le regalaron una medalla que dice pastor más humilde en el mundo? Se le regalaron, se la puso y la quitaron, ¿ya? Porque puso la medalla. Entonces uno piensa a veces, no, yo soy humilde, yo sí soy humilde. Y alguien escucha esto y en el corazón dice, es la cosa menos humilde decir que yo soy humilde. Ojo con eso, porque la soberbia se esconde. La soberbia destruye, pero la humildad exalta. Jesús confirma la verdad de este versículo, de estas palabras inspiradas por Dios, en Proverbios 29, 23. Nuestro Señor Jesús confirma esas palabras en Lucas 14, 11. No solo en Lucas 14, 11, pero también en otros textos. Pero vamos a leer Lucas 14, 11. La humildad es linda y atrae. ¿A quién no le gusta estar con gente humilde? A mí me encanta. ¿A quién le gusta estar con gente soberbia?
no me gusta. No me gusta, me siento mal. Pero la humildad es atractiva. Dice acá en Lucas 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Vieron? En Proverbios dice que a la soberbia del hombre le abate, le trae bajo, ¿cierto? Le rota. En cambio, aquí Jesús dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Proverbios dice que al humilde de espíritu la honra le sustenta. Es como una paradoja, ¿no? Que el mundo enseña que el camino hacia arriba es hacia arriba, pero Jesús enseña que el camino hacia arriba es hacia abajo. Amén. ¿Por qué es que la soberbia abate? ¿Y por qué es que la humildad enaltece? ¿Por qué es verdad esto? Porque con la gracia de Dios, ojo con eso, con la gracia de Dios sí se puede, pero con la resistencia de Dios jamás, jamás. Vayan por favor a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Por qué es que la soberbia abate y la humildad enaltece? Vamos a ir a 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6. Dos versículos que revelan bastante acerca de nuestro Señor y sus atributos y cómo Él interactúa con los soberbios y con los humildes. El versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y vamos a pausar aquí, ya nos va a decir que seamos sumisos. Y quiero que se den cuenta de algo, que puedas archivar esas frases en la mente para en 10-15 minutos más en la enseñanza. ¿Qué relación tiene la sumisión con la soberbia y la humildad? ¿Ya? Entonces dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué dice? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué es, hermanos, que nosotros somos abatidos por nuestra soberbia y somos exaltados por la humildad? La razón es porque con la humildad está la gracia de Dios. Y con la soberbia, Dios está resistiendo. Está resistiendo. Hay unas corrientes muy peligrosas en el mar en California. Y yo nunca he conocido a un californiano que no sepa nadar. Nos enseñan a nadar desde niñez. En cambio, en Coyhaique a veces es difícil encontrar a alguien que sí sabe nadar, ¿cierto? Pero allá en California todo el mundo sabe nadar y nosotros vamos siempre, constantemente a piscinas, a ríos, a lagos, al mar, porque hace tanto calor. Aquí no, ¿cierto? Nosotros en el verano está apenas haciendo los grados que hace en California en el invierno. ¿Ya? Nosotros un día salimos de aquí en diciembre o enero y hacía como 18 grados, algo así. Llegamos a California y era invierno allá, verano aquí, y hacía 20 grados. ¿Ya? Entonces, nosotros entonces vamos a nadar siempre a la playa, y algo que nos enseñan es tener cuidado con una corriente que se conoce como rip current. Esa corriente rip. Y es una corriente que no está arriba del agua en la superficie, es una corriente que está debajo, ¿ya? En la parte profunda del agua. Y a veces viene una ola y la ola te tira hacia abajo y esa corriente te puede sacar hacia el mar. Y son corrientes que casi ningún humano puede escapar con su fuerza. No importa si es nadador olímpico, da lo mismo. Es muy difícil. Pero nos enseñan cómo escapar esa corriente. Esas corrientes van perpendicular a la costa. Disculpen si lo dije mal. Y entonces, si tú tratas de ir hacia la costa, te vas a cansar y mueres ahogado.
Entonces nos enseñan a escapar hacia los lados, nadando paralelo a la costa, y entonces escapas de esas corrientes y puedes luego llegar a la costa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, pero muchos han muerto tratando de escapar una corriente yendo hacia la costa. ¿Por qué? Porque las aguas les están resistiendo, hermanos, y no alcanzan a escaparlas. Y el problema con los soberbios, y por qué no tienen victoria en esta vida, por qué no son exitosos en su vida espiritual, es porque están nadando contra las aguas, hermanos. Y Dios les está resistiendo. Dios les resiste. Dios resiste a los soberbios, por lo cual terminan abatidos. Pero Él da gracia a los humildes. He escuchado muchas definiciones de la gracia, formas de cómo definir la gracia. Quizás la más común y la que es adecuada para muchas situaciones en que usamos la palabra gracia es la palabra favor inmerecido, favor no merecido. Pero uno de mis mentores siempre decía eso, que otra manera de entender la gracia de Dios es poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Y él decía, por ejemplo, no eres capaz de salvarte. Jamás podrías salvarte. Pero Dios, por su gracia, te salva. Por un poder sobrenatural sí puedes ser salvo. Muchas cosas que enfrentamos en la vida cristiana son difíciles. Y en nuestra capacidad humana no somos capaces de enfrentar y sobrellevar estas situaciones. Pero con la gracia de Dios sí. Cuando Él nos conceda su poder sobrenatural. Entonces, ¿por qué le va bien al humilde? Porque Dios le da de su poder sobrenatural, de su favor, para que sí pueda superar y sí pueda salir victorioso. ¿Ya? Vamos a ir a otro pasaje que expande un poco más sobre... olvidé leer el versículo 6, que es muy bueno, no queremos saltarlo. El versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese mismo principio que se va repitiendo, humildad, exaltación, ¿cierto? Humildad, honra. Humildad, enaltecido, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Santiago 4. Santiago es el libro antes de Primera de Pedro. Vamos a ir a Santiago 4, que es un pasaje muy instructivo para poder humillarse y ser honrado por el Señor, y así derrotar la soberbia para no ser abatido. Santiago 4, vamos a leer versículos 6 hasta el 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto suena familiar, ¿no? Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces en el versículo 6 nos dice que Él da mayor gracia. La gracia de Dios es un estudio fascinante en la palabra de Dios. Hay un versículo que dice que los discípulos estaban todos reunidos y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús en Hechos 4:33. Y dice esto, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 4:23. Una de las características de la iglesia primitiva es que ellos tenían abundante gracia de Dios sobre ellos. Esa palabra abundante la busqué en el griego, y ¿sabes lo que es? En griego es la palabra mega. O sea, Dios dice que tenían mega gracia sobre ellos. Eso me gustó. Mega, literalmente dice en griego mega. Entonces, abundante gracia.
estaba sobre ellos. Y hermanos, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que la iglesia de Cristo necesita. Necesitamos una congregación donde cada persona tiene un eterno peso de gloria sobre esta persona, donde hay mega gracia penetrando cada área de su vida. ¿Por qué? Porque se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos de su gracia. Dice, pero Él da mayor gracia. Quizás dices, pero no sé, porque he vivido una vida horrible, he sido tan pecador. ¿Sabes qué? Este es el primer paso para poder recibir gracia. Poder humillarse ante Dios y confesar el pecado y apartarse de él. Porque donde el pecado abundó, abundó más la gracia. Más abundante es la gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El abatimiento por la soberbia es porque Dios resiste. La honra que sustenta al humilde es porque la gracia de Dios. Miren en el versículo 7. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí podemos ver lo que yo les quería pedir que mantuvieran en mente. La relación entre la sumisión a las autoridades y la rebeldía y la soberbia y la humildad. ¿Cómo están relacionados estos temas? La rebeldía demuestra soberbia. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de decir a alguna autoridad, yo sé más que tú. Yo soy más inteligente, soy más capacitado y mi manera de hacerlo es mejor que la tuya. Lo cual puede ser verdad. Puede ser verdad. Pero no es soberbio pensarlo y actuar así. Sí. Entonces la humildad dice, te voy a ceder la preferencia y lo voy a hacer como tú dices porque tú eres mi autoridad. Dice, someteos pues a nuestra suprema autoridad. ¿Quién es Dios? Jamás sabemos mejor que Él. Pero aún así nosotros a veces actuamos como que sí sabemos mejor que Él. En realidad digo a veces, pero son muchas las veces que nosotros nos creemos más sabios que el omnisciente. Nosotros creemos que somos más sabios que la fuente de sabiduría. Es por eso que, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Ahí empieza todo. Te humillas bajo Él, temes al Señor y Él es tu autoridad. Dice, someteos pues a Dios. Y me gusta la siguiente palabra, resistir. Me encanta cuando alguien que enseña es como el hermano Alexis el domingo, que son como muy didácticos. Como que tienen ese, no sé si decir don o qué, pero tienen la habilidad de enseñar. Como la Biblia dice, apto para enseñar. Y muchas veces vamos leyendo y vemos cómo el Señor coloca así las cosas. Olivia, ¿cuál fue la palabra que dijo Julia hoy delante de desenvolver o desarrollar? ¿Qué era? Desglosar. ¿Ah? Desglosar. Es interesante cuando vas leyendo y cómo el Señor, por el mismo texto que estás leyendo, como que va desglosando las cosas. Y aquí Él dice resistid al diablo. Y es la palabra que Él acaba de usar en el versículo anterior, cuando dice que otro resiste. ¿Quién resiste en el versículo 6? ¿Quién resiste? Dios resiste. ¿A quiénes? Los soberbios. Y en el versículo 7, ¿quién resiste? Tú, yo, nosotros. Él está diciendo, no te quiero resistir, quiero que tú resistas. Que resistamos a quién? El diablo. No coquetees con el diablo. No coquetees con la tentación y con el pecado. Resiste. Ponte firme y resiste con la armadura de Dios puesta. Dice, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Allá en Puerto Aysén hay muchas creencias oscuras. Nosotros estuvimos en la población Pedro Aguirre Cerda y ahí en ese lugar está lo que se llama la Costanera Condel, un lindo lugar para llevar tu familia, para que los niños jueguen en la Costanera Condel. Y ahí estuvimos hablándole a la señora Karen. Ella nos dijo que cuando alguien va a la Pedro, cuando alguien va a la Pedro, dice que va donde los brujos. Y preguntamos por qué. Y nos explicó que allá era puro campo antes y que la gente del campo se metían mucho en la brujería. Había mucha brujería, hechicería en ese lugar. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo verdadero. Satanás, la palabra Satanás significa adversario. Y él es el adversario de Dios y de todo lo que es bueno y recto, de los hijos de Dios y del plan de Dios. Y hermanos, la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros no necesitamos la brujería envuelta en un paquete blanco para que se vea linda. No necesitamos quemar inciensos para sacar malas vibras. No necesitamos ir a alguien que hace reiki para que coloque nuestras chakras en los lugares correctos. Nosotros no necesitamos un hilo rojo para protegernos del mal de ojo, de la maldad. No necesitamos amarres, no necesitamos leer cartas, el tarot, no necesitamos la astrología. Astrología, siempre me confundo entre esas dos palabras. Que pastor, yo soy un Capricornio y eso significa, no me hables de esto, estas cosas no me afectan. Yo no necesito nada de la brujería, porque son cosas de brujería. Ahí puedes decir amén. No necesito colgar salvia en el rincón de mi casa. No necesito brujería para estar bien. Necesito resistir al diablo. No mojar mis dedos en la piscina del diablo. No, yo no quiero nada con estas cosas. Quiero resistir al diablo y quiero usar armas de luz. Oración, fe, esperanza, esa espada. ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado? Escrito está. Escrito está, escrito está. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, sí tenemos armas, pero no son hilos rojos, no son curanderos, no son, así se dice, ¿no? Esa gente que viene y hacen sus cosas. No les puedo decir, hermanos, cuántas veces me han llamado y me dicen: pastor, ¿puede venir y bendecir nuestra casa? Y cuando llegué dije: ¿me puedes explicar de qué se trata eso? Y dijeron: no, es que quién sabe quiénes fueron los dueños antes de nosotros y qué tipo de malas vibras puede haber. Y he escuchado un arriba del techo y no sé, que a veces hay olor de muerte. Y yo le digo: mira, eso es lo que tiene que hacer. Coloca veneno arriba del techo. Tiene que revisar el antitecho y sacar el pajarito que murió. Es el olor de muerte que hay. Y necesita echarle mucho cloro, ¿ya? Necesita orar cada día, leer la palabra cada día. Lo más importante es ser salvo. Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y tienes que resistir al diablo. Yo no puedo hacer nada. No puedo llegar con agua santa y tirar ese agua. Hermanos, no sé por qué, pero algunos cristianos simplemente son católicos que dejaron atrás las estatuas, pero siguen con muchas cosas raras. O si no católicas, son hechiceros evangélicos. No me miren como que soy raro, porque hermanos, es la verdad. Resistir al diablo y hazlo con armas de luz. ¿Ya? Bueno, ese no era mi punto, pero me distraje un poquito, ¿ya? Me puse a predicar, ¿está bien? Ok. Versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es una frase muy linda, ¿cierto? Una promesa para nosotros. ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Acércate.
acércate. La distancia entre tú y Dios nunca es más larga que la distancia entre tu rodilla y el suelo. Arrodíllate, busca al Señor, acércate y ahí estás, te está esperando. Te está esperando. Este versículo es como muy potente, dice, acércate a Dios. Pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. ¿Ya? Es como así, así, así. Y el Señor sí quiere que nosotros limpiemos las manos. ¿Quién van a poder acercarse al Señor y ir a su santo templo? Los que son limpios de manos. Acerquémonos al Señor. Y dice, purificar el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dice, vosotros que sois de doble ánimo, vosotros los de doble ánimo, el cual es un tema en Santiago, porque si lees Santiago 1 también habla del doble ánimo. ¿A qué se refiere eso? ¿A quién le gusta la miel aquí? ¿Sí? Oh, qué rica la miel, ¿no? Una vez dije la miel de hermano Sixto y él me corrigió. No, es de mis, no ovejas, es de mis abejas. ¿Ya? No es mía, es de mis abejas, decía. Pero qué rico es consumir miel pura. Recuerdo la primera vez que compré uno de esos potes de miel que venden en Ogana, que viene como un camión grande, se colocan ahí y tienen miel y, oh, qué barato, y uno compra y se nota que nada de miel tiene, quizás 50% con suerte, y uno se da cuenta que está adulterada, mezclada, no sé, con glucosa o con un jarabe de azúcar y agua o quizás peores cosas, no sé, pero miel tiene poco. Y eso es lo que Dios está diciendo. Si tu corazón es así, adulterado, mitad de eso, mitad de ese otro, un pie en el Señor, otro pie en el mundo. Quizás eres uno de estos cristianos top secret, ¿ya? Que son espías. Son creyentes, pero no quieren que nadie lo sepa. Quizás eres uno de estos cristianos que por dentro afirma ser un seguidor de Cristo, pero por fuera, mundo, puro mundo, 100% mundano. Si es así, Dios te dice, purifica tu corazón. Dios quiere miel pura. Él quiere un corazón donde el corazón completo está entregado a Él. No uno de estos corazones que escucha la palabra y dice, oh, que debo hacer algo. Y se va a la casa y se olvida de todo lo que escuchó. No, Dios no quiere la gente de doble ánimo. Él quiere la gente comprometida, consagrada, separada y apartada para Él. Esto es lo que Dios quiere, un corazón entregado a Él. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué más soberbio podría existir que burlarse del pecado? Proverbios dice, el necio se mofa del pecado. Esto se llama un escarnecedor, que se burla de las cosas de Dios y se burla del pecado. Encuentra el pecado chistoso. A veces somos así. Sin la intención, pero somos así. Hablamos de nuestros pecaditos. Decimos, bueno, sí peco todos los días como cualquiera. Como si fuese algo chistoso. Hablamos del pecado muy ligeramente, sin darnos cuenta del maltrato que sufrió Jesús, de su sufrimiento por nosotros en la cruz. Cómo le golpearon, cómo le escupieron latigazos, cómo le sacaron su barba, cómo pusieron clavos en su cuerpo, una corona de espinas. Y después nosotros tenemos la osadía, nos atrevemos a hablar ligeramente del pecado, como si no fuese nada. Eso sí que es soberbia. Eso es como escupir en la cara de Dios. Hay la necesidad de darnos cuenta de nuestra pecaminosidad. Y ante eso, no reírnos. No es chistoso.
arrepentirnos, afligirnos, llorar, lamentar. No todo en la vida es un chiste. Gracias a Dios que Él nos dio el humor, ¿cierto? El corazón alegre constituye buen remedio, dice Proverbios. Pero no todo en la vida es chistosa. No todo en la vida es para reírse. El versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Proverbios 29, versículo 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermanos, solo vimos unos pocos versículos sobre el tema. Si te pones a estudiar vas a ver que eso está en muchísimas páginas de este libro sagrado que Dios nos ha dado, la humildad y la soberbia. Espero que sea de ayuda, de bendición a cada uno.